Hola amigos y amigas, les presento a Alejandro, mi hermoso hijo. Con él vamos a estar desarrollando, bueno, él quería, ya no quiere, ya se quiere ir con la mamá. Ya, me tocó quedarme solo. Bienvenidos nuevamente a este su canal de difusión filosófica. En esta oportunidad quiero agradecerles a todos ustedes los que han venido suscribiéndose al canal y apoyando este proyecto pedagógico. Hoy quiero continuar un tema que he venido desarrollando desde hace algún tiempo y es acerca de la importancia de los mitos en las culturas, en todos los pueblos del mundo. No voy a hablar de un mito en especial, quiero referirme a todos los mitos y quiero hacerlo, digamos, desde la perspectiva de un filósofo rumano especialista en el tema, el señor Mircea Eliade. Él hace un estudio especial en un texto denominado Lo Sagrado y lo Profano, y en él analiza las diversas mitologías que hay alrededor del mundo. Los mitos, las mitologías, tienen algunas características que hoy quiero trabajar con ustedes. Lo primero que hay que decir acerca de estos mitos es que los mitos son la historia de los pueblos primitivos. Es la forma en que los pueblos primitivos, los hombres de la antigüedad, explicaban su origen, su desarrollo, incluso hasta el final de sus días. ¿Por qué quiero desarrollar esta temática acerca de las mitologías? Bueno, básicamente porque creo, estoy muy convencido de ello, que el pensamiento mitológico es, digamos, el fundamento de lo que posteriormente se va a conocer en el mundo como la filosofía en Grecia. Es decir, de las explicaciones mitológicas se crea la curiosidad por el pensamiento más racional, más filosófico. Entonces creo que eso pues le da demasiada importancia. Y después del pensamiento filosófico, pues lo que va a ser luego el pensamiento más científico, ¿no? De una explicación más física de la realidad. De esas características, la primera que nos vamos a encontrar es que el mito es la historia verdadera, es decir, es la que cuenta realmente cómo ocurrieron las cosas al principio de los tiempos. Sobre eso el hombre primitivo no tiene ninguna duda. Así como el mito relata el origen, así es para ellos. Es su historia fiel, fidedigna, verdadera. La segunda característica es que es una historia sagrada, porque en ella intervienen seres sobrenaturales, los dioses, y como los dioses son los que dan origen, digamos, a esa historia, entonces es una historia sagrada, está relacionada con la divinidad. La tercera característica es que el mito es una historia del tiempo original, es decir, de cómo fueron las cosas al principio de los tiempos, de cómo en algunas explicaciones mitológicas como en la teogonía de Hesiodo, cómo surgen los dioses, o en explicaciones como la de los mayas del Popol Vuh, cómo surge el hombre, cómo surgen los animales, cómo surge la naturaleza y cómo surge en el tiempo original, en el tiempo primero, en el que los dioses deciden crear todas las cosas. Entonces es una historia del tiempo original. La cuarta característica es que el mito es una historia ejemplar. Es decir, tal como lo hicieron los dioses al principio, a imitatio Dei, el hombre debe hacerlo en la actualidad. Por eso se repiten los ritos de cosmización del espacio, de organización del espacio, de establecer un axis mundi, un centro del mundo a partir del cual el hombre desarrollará su vida, porque así fue en el tiempo de los dioses y eso fue lo que hicieron los dioses. Entonces el hombre que cree en el mito, el creyente, debe desarrollar su vida siguiendo, emulando lo que los dioses hicieron al principio. Si Dios lo hizo o si los dioses lo hicieron, el hombre también debe hacerlo. Tal como lo hicieron ellos en el principio, el hombre debe hacerlo en la actualidad. La última característica
es que el mito es la base del ritual. ¿De dónde salen las ideas para establecer los cultos, los servicios religiosos en en las diferentes culturas y en los diferentes pueblos aborígenes? La forma como ellos realizan sus ritos, esa idea de dónde surge, a quién se le ocurre eso. Pues realmente, y según los estudios hechos por Mircea Eliade, todo sale del mito. El mito se convierte en la base del ritual. Así como los dioses lo hicieron en el principio del tiempo, así los hombres deben celebrar sus ritos, deben hacer sus fiestas, deben hacer sus celebraciones sagradas, imitando, como lo decíamos anteriormente, imitando a los dioses en su forma de crear y de hacer todas las cosas. Ahora quiero hablar un poco acerca de la importancia de los mitos. Primero, creo que los mitos, y bueno, esto está bien desarrollado, bien documentado además, no son otra cosa más que verdades locales. Y como verdades locales, es decir, verdades para determinados pueblos, para determinadas culturas, como tales, entonces deben ser respetadas por los demás, por los extraños, por los extranjeros. ¿Sí? Aunque a uno le parezca que es muy irracional, es una verdad para ellos y debe ser respetada. Por una razón muy sencilla, las verdades de los pueblos determinan sus realidades, determinan sus cosmovisiones, determinan la razón de ser de esas comunidades. Número dos, las explicaciones de los mitos surgen a partir de la observación sobre la naturaleza. Esto hace que aunque cada fenómeno se atribuya a un Dios, tiene una razón de ser, tiene una coherencia, yo diría una especie de lógica, más bien un prelogos. Por ejemplo, la idea de que del caos surge el orden o de que el agua es el elemento primigenio, ¿verdad? O que nada puede surgir de la nada, o esos conceptos que manejaban en las mitologías sobre el tiempo relacionados con el dios Kairos y con el dios Cronos, eso tiene mucho sentido, eh, digamos, en esa cosmovisión, incluso en nuestros tiempos. Sabemos, por ejemplo, que explicaciones psicológicas como las del efecto Rosenthal surgen de la mitología de Pigmalión, el príncipe de Chipre, que construyó una escultura y se enamoró de ella hasta que la diosa Venus eh, la hizo de carne y hueso, pues como compensación de todo el esfuerzo que había hecho Pigmalión. Y que ese mito es una, digamos, la base de una explicación que en psicología se le da al efecto Rosenthal. Y bueno, son muchos otros ejemplos realmente los que le dan a estas explicaciones mucho sentido, mucha lógica. Lo tercero es que aunque son verdades locales, cada mito tiene elementos comunes con los otros relatos de otros pueblos. Figuras como caos, como cosmos, como el agua, la sacralidad del árbol, del monte, del fuego, la creación incluso del mismo hombre y el significado de algunos números, el 1, el 3, el 6, el 10, ¿sí? Se utilizan alrededor del mundo con, digamos, con una significación especial. El psicólogo Jung, por ejemplo, le asigna a estas figuras el nombre de arquetipos y asegura que estos representan la esencia misma del alma, que los arquetipos hacen parte de los contenidos del inconsciente colectivo, por ejemplo, ¿sí? Y que por esta razón es que hombres en distintos lugares del planeta y sin previo contacto pueden llegar a las mismas conclusiones en esas mitologías acerca del origen de todas las cosas. Otro elemento importante en estas explicaciones es que las mitologías son el fundamento de la ciencia física. La motivación que tuvieron los primeros físicos para abordar el estudio experimental de la naturaleza estaba precisamente en desmontar las explicaciones míticas, o sea, fueron motivados, estimulados por las explicaciones mitológicas. De modo que pensando en estos relatos, ¿sí? El hombre hizo ciencia, ¿no? El hombre desarrolló el pensamiento racional, primero la idea y luego
la cosa concreta, la materialización de la idea. Primero la imaginación, luego la materialización. Bueno, y finalmente la influencia que han ejercido unas explicaciones mitológicas sobre otras, es decir, pueblos que le han dado una explicación a su realidad han influido sobre otros pueblos. Por ejemplo, es bien conocido que la mitología babilónica influye poderosamente sobre la egipcia y sobre la hebrea y bueno, sobre los pueblos alrededor, ¿cierto? Que no tenían al principio una explicación y que pudieron copiar algunos elementos de la cosmovisión de los babilonios. Encontramos aquí entonces varias razones por las cuales las mitologías hay que leerlas objetivamente, pensando en ellas como explicaciones que dan cuenta de unos pueblos, de unas realidades, de unas cosmovisiones y que por lo tanto pues son muy importantes. Muchas gracias por seguirnos, por seguir con nosotros. Esperamos encontrarnos en otras explicaciones. Chao.